¿Quieres información relevante para la toma de decisiones en minería? Netmin es la primera red de profesionales de la minería y el principal ecosistema colaborativo del sector. Más de 8.000 usuarios y las más importantes compañías y proveedores del sector ya son parte. Inscríbete en netmin.cl. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Camino a FEXMIN 2023. Con la charla de hoy daremos inicio a una serie de reuniones mensuales en que se expondrán temas de interés para los exploradores y los prospectores de minas, hasta que realicemos la próxima FEXMIN, la Feria de Exploraciones y Minas que organiza el Colegio de Geólogos de Chile anualmente y que el próximo año nuevamente se realizará en Espacio Riesco, en El Salto, Santiago de Chile, los días 29, 30 y 31 de agosto de 2023. Desde ya quedan todos invitados a participar en la próxima FEXMIN el 29, 30 y 31 de agosto de 2023 en Espacio Riesco El Salto. La presentación de hoy en Camino a FEXMIN 2023 se titula Técnicas de prospección geoquímica, historias de éxitos y fracasos, y la expondrá el colega y destacado explorador Aquiles Alegría. Al final de su exposición habrán 15 minutos para preguntas y respuestas. Las preguntas se pueden enviar a través del chat que tienen en la parte de abajo de su pantalla. Para quienes aún no conozcan a Aquiles, el expositor de hoy, Aquiles Alegría es geólogo de la Universidad de Chile, con una extensa experiencia en exploración y desarrollo de proyectos mineros en Chile y en el extranjero. Ha trabajado en programas de exploración básica generativa en Asia, Australia y Sudamérica. Fue gerente de exploraciones de empresas como Normandy Exploration Argentina, TBX Elas en Grecia, Andina Minerals y Minera Fuego en Chile. Actualmente realiza exploraciones junto a un equipo que se autofinancia. Asesora también a empresas como Haldeman Mining y Compañía Minera Carmen Bajo, y además participa como director de empresas mineras junior como la inglesa Ceravi Gold. Además, Aquiles es director miembro del comité organizador de FEXMIN. Adelante, Aquiles. Bienvenido a Camino a FEXMIN. No se escucha la voz, Aquiles. Estamos con un problema técnico, parece. No se escucha la voz de Aquiles. No, ahí está. Ahí sí. Sí, ahora vamos. Hola a todas y todos. Antes quiero explicarles un poco el objetivo y hacia dónde va esta charla de prospección geoquímica, historia de éxito y fracaso. Nosotros los geólogos que ya pasamos la esquina de los 40 años, digamos, para arriba, de alguna manera tenemos que empezar a transmitirle a las generaciones jóvenes nuestras experiencias, creo yo, y las experiencias de otros que caminaron con nosotros, tanto en los éxitos como en los fracasos, para que los jóvenes
conozcan de los fracasos y tengan sus propios fracasos, por último, en el tiempo, pero vayan un poquito más preparados. Entonces voy a iniciar con algunos conceptos básicos de cómo explorar sin conocer lo que buscamos, dispersión geoquímica, universo de la exploración, método de exploración geoquímica, stream sediment, geoquímica de suelos y regolitos. Muy breve para avanzar. Yo sé que todos los geólogos sabemos de esto desde la universidad, pero hay algunos tips que quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es la concentración de la corteza terrestre promedio? Nosotros, el equipo que trabaja conmigo ahora y equipos que han trabajado previamente también, especialmente Eugene Toby, que es como mi mentor en la exploración, especialmente en temas de geoquímica, hemos trabajado siempre con la composición promedio de la corteza terrestre, el US Geological Service con su Standard Rock, pero también están los Composite Average intermedios de Parkes del 67, Tyler el 64 con el Crystal y el Upper Crystal de Pony en 1995. Nosotros hemos hecho un compilado de esto que le llamamos Clark o el cuarzo diorite que usamos Toby y yo, y la usan también los equipos que trabajan conmigo generalmente. Esto nos permite de alguna manera, cada vez que hacemos un programa de geoquímica primario, de primeras etapas, de generación de detalles en etapas generativas, también trabajamos los datos estadísticos, pero tratamos de usar los valores Clark promedio de la corteza para compararlos con los promedios de nuestros datos. Teniendo los promedios de nuestros datos comparados con los promedios de Clark, podemos determinar, por ejemplo, en la lámina que se ve acá adelante, esa barra que está al lado derecho, la más alta, que está en la escala de 2, esto es escala logarítmica, 2 significa 100 veces los valores de Clark, y 100 veces los valores de Clark claramente indican que, como son promedios de nuestras muestras, algunas de nuestras muestras van a estar mucho más allá de 100 veces los valores de la corteza terrestre, porque el promedio ya tiene este valor. Entonces, ese elemento es un elemento importante para considerar en los estudios de ahí para adelante. ¿Qué queremos explorar? Es importante conocer los modelos de depósitos, importante también conocer los procesos de alteración, mineralización, conocer las técnicas de exploración y suponer niveles de exposición. Si no partimos con una base, al menos con esto, es difícil salir a explorar. Si no conocemos, el modelo de los depósitos epidermales de alta o baja sulfuración, vamos a ir a buscar algo que no conocemos. Entonces, hay un punto de partida. No voy a hablar de los modelos como son los depósitos, porque esto uso esta lámina que entiendo que partió de Corbett y hay algunas modificaciones, pero la he visto en muchos informes, es decir, los geólogos las están usando, digamos, para... Esta otra lámina es una lámina que la tomé de una presentación que hizo alguna vez un geólogo del equipo de Sergio Rivera cuando estaban en Codelco, que me pareció muy atractiva porque es dinámica. Yo tengo solamente aquí el final de la lámina. La lámina esta va mostrando cómo van apareciendo los porfios, qué sé yo. Hay algunas críticas que se pueden hacer en esto de que los sistemas están desde la base hasta el techo como un continuo. Pero lo importante de esto, quiero explicar de que esas líneas rojas que he agregado es que nosotros en un sistema como este, como un sistema de porfio, podemos encontrar solamente la parte que no está erodada abajo, o podemos encontrar el sistema más o menos completo. Es decir, podemos estar parados con la paleotopografía, nos puede estar mostrando un nivel de exposición muy somero, muy profundo, y eso hay que considerarlo cuando uno hace la interpretación de los datos. ¿Cuáles son las respuestas geoquímicas de un porfio de cobre-molibdeno? Usualmente esperamos que una anomalía de cobre-molibdeno, obviamente. También algunos elementos como bismuto, arsénico o wolframio nos entregan información relevante. El trabajo de Haley, que está aquí al lado, resumido, obviamente ayudan, pero también ayuda el trabajo de Felipe Rosa. En los años 2002-2003, él trabajó junto a Eugene Toby y el equipo de exploración distrital que teníamos en Codelco Norte, y él preparó toda una compilación de información de estudios litogeoquímicos que estaban preparándose un trabajo de doctorado que quería hacer Felipe. Felipe falleció poco tiempo después de esto, no alcanzó a avanzar con su doctorado,
pero yo alcancé a hacer un contacto con una universidad alemana y con el profesor que iba a dirigir el doctorado de Felipe, y las copias de los trabajos y borradores que revisamos con este profesor, las entregué en algún momento a la gente de Codelco Norte, y yo tengo algunas láminas que quiero mostrarles del trabajo de Felipe Rosas. Ya en esa época, Felipe planteaba que el decaimiento de itrio en los sistemas hidrotermales podría ser una clave para la exploración, al menos para los pórfidos de cobre molibdeno del Oligoceno, que es lo que él había trabajado. El gráfico que ustedes ven al lado izquierdo abajo es la daquita, que en el fondo se refiere, pueden haber otras definiciones, pero una serie de rocas ígneas, volcánicas o plutónicas, comúnmente encontradas en arcos volcánicos que se caracterizan por tener relaciones stroncio-itrio y lantano y terbio. Las adaquitas no se distinguen en el campo, sino que solamente a través de su química. Y esta zona que está marcada en negro normalmente se considera la zona que son de los pórfidos cupríferos productivos. Bueno, con los trabajos de Felipe nosotros nos dimos cuenta que este gráfico, si el itrio es bajo, es decir, la escala de abajo, la horizontal, el eje X, van a estar los datos más cercanos al 10 por ahí. Y si el itrio es bajo, en la otra escala del eje vertical, los valores van a estar más arriba, porque producto que el itrio es bajo, entonces la relación estroncio partido por itrio va a tener valores un poco más altos. ¿Por qué digo esto? Porque Rosas hizo algunos ejercicios con sondajes del distrito Chuquicamata y se basó un poco en las observaciones de Baldwin, Teitelborn y Oyarzún el año 2001, que indicaban que los contenidos de itrio son bajos dentro de las rocas productores o potencialmente productoras de pórfidos cupríferos. Esto se confirma en Chuquicamata. Este es un perfil de Chuquicamata donde ustedes tienen, no está dibujada aquí la falla oeste ni la falla Mesabi, pero más al oeste de la falla oeste, los valores de itrio andan bastante altos. Yo no puse los valores en la escala acá, pero les puedo decir que andan por ahí cerca de los 40 ppm. Y en el lado de falla Mesabi hacia el oeste, también los valores suben 30, 35, 40, hasta valores sobre 70. Y los valores de la zona de Chuquicamata andan bajo los 10 ppm. En el clúster Toki también se hicieron algunos ejercicios. Los geólogos, exploradores que trabajaban en el clúster Toki hablaban de que el pórfido tonalítico es un intrusivo con una señal de pórfidos productores. Y bueno, efectivamente ocurre el mismo ejemplo. El itrio en los alrededores esta es la zona del pórfido tonalítico, son altos, y en la zona del pórfido tonalítico son bajos. Es un buen indicador para la exploración de pórfidos, por lo menos oligocenos al parecer. Rosas también estuvo trabajando con el wolframio, la campana de wolframio, hizo algunos ejemplos. Esto que está acá es un ejemplo de la mina MM. Yo lo traspasé a un croquis en el fondo, y había una anomalía de wolframio también, muy cerca del collar de sondaje, que hablaba de la posibilidad de algo hacia el oeste de MM. En la época perforamos un sondaje y efectivamente apareció mineralización, lo que nosotros llamábamos MM oeste. El renio y el molibdeno en los pórfidos de cobre, moli, la lixiviación y el transporte. Es claro que hay en este gráfico, que nos muestra la zona lixiviada en el lado izquierdo y la zona de enriquecimiento secundario y primario en el lado derecho, la relación mol-renio cambia más o menos brusco cuando salimos o no estamos en la zona lixiviada. ¿Y esto es por qué? Porque el renio normalmente reemplaza incluso la estructura cristalina de la molibdenita. Pero el renio es bien traicionero, porque cuando se producen los procesos de lixiviación, el molibdeno resiste las condiciones ácidas estas y se niega a transportarse con mucha facilidad. En cambio, el renio se suelta y se va con el cobre, con el arsénico, y se va de viaje en el fondo. Entonces, este gráfico también es interesante cuando tenemos zonas lixiviadas y podemos vectorizar con la relación renio partido por moli para ver en qué dirección se empezaron a mover los fluidos en el momento, y eso puede ayudar incluso a buscar exóticos y qué sé yo. Hay algunos fracasos que yo he visto y que he participado también, producto
de el no entendimiento de ciertas cosas en la química que nos entregan los muestreos en prospección geoquímica. Es importante este comentario de Bersina et al. Y Castillo del 2012, que ellos hablaban de que se esperan litologías porfíricas con alteraciones sericíticas cloríticas presenten mayores contenidos de renio. Eso yo lo he visto en algunos ejemplos, y que las alteraciones con mayor temperatura, es decir, la zona potásica, se presentan menores concentraciones de renio. En conversaciones con Eugene Tobio, él me explicaba que tenía que ver con la temperatura de formación, que mientras más al centro del sistema estamos, es distinto a la temperatura de los procesos superégenos exteriores. Entonces hay un buen indicador, renio partido por mole también, para vectorizar cuando nos estamos metiendo más adentro del sistema hidrotermal. Pero quiero hablarles de los black shell, o las rutitas negras, en intercalaciones en las calizas, porque Barcenov, de la cuenca en Siberia Occidental, muestra varios ejemplos de que los contenidos de níquel, mol y cobalto, los black shell de la formación Barcenov, son varias veces más altos que los contenidos medios globales de los elementos en las lutitas negras. Bueno, para ir rápido, en este sector el molibdeno es el elemento más, que más salta en estos niveles de black shell. Nosotros hemos tenido, tuve también algunas experiencias de anomalías geoquímicas de molibdeno que fueron seguidas pensando en sistemas de pórfidos cupríferos, y la verdad es que nos encontramos finalmente con unos niveles de black shell. Es importante ver qué más tiene una anomalía de molibdeno y no pasar por el fracaso que yo más de alguna vez, o una vez en realidad, pasé. Hay otro ejemplo también en el Servicio Geológico Británico, determinó también algo parecido, llega más o menos a los mismos resultados, pero yo estoy hablando de una aplicación de esta información, porque aquí se habla también de los black shell como potenciales recursos de algunos elementos, pero yo lo veo desde la perspectiva de los exploradores de pórfido de cobre molibdeno. Este es un ejemplo en el cual yo participé, de un sector que está cerca de Cachinal de la Sierra, ahí, o sea, esta zona de Plata, al norte de Guanaco. Estas son secuencias triásico-jurásicas, calcáreas. Participé en una exploración, prospección geoquímica de sedimentos, con malla menos 80 mallas, recuerdo, y análisis químico, multielementos por ICP óptico en la época, que tenían una anomalía de molibdeno muy alta y terminó siendo un black shell. Este otro ejemplo de una exploración de cobalto que nos tocó participar, que es otro tema que también nos puede llevar a un fracaso. La mayoría de las muestras, estas fueron pistoleadas con pistola rayos X, la mayoría de las muestras no detectaban cobalto, pero ya por acá, voy a poner el puntero, en la zona más sur, y en estas muestras que suben por esta quebrada empiezan a aparecer valores. 3 muestras entregaron valores superiores a 30 ppm de cobalto, y 2 de ellas más de 100 ppm de cobalto. Entonces definimos un target, pero estábamos al lado de una mina, y la verdad que la propiedad minera teníamos re pocas posibilidades de que pudiéramos hacer algo, y terminó siendo un fracaso, pero ahí hay un target. Este es un ejemplo de Castelo dos Oros en Brasil, una anomalía geoquímica espectacular. Fue perforado, la escala, ustedes ven acá, esto es 1 kilómetro. Las rocas que alojan esto son unas rocas del Precámbrico, no recuerdo exactamente la edad, pero la anomalía es impresionante, la anomalía de oro, y visitamos este proyecto. Y yo revisé después los resultados químicos de ICP, y me apareció este grafiquito de nuestros gráficos Clark, donde los únicos elementos que estaban sobre los promedios de Clark eran plata y oro. Me pareció extraño, porque discutía con un colega que dónde están los feeders de este depósito, y la verdad es que este es un depósito, es un placer muy antiguo nomás. Entonces ya el oro está liberado mecánicamente, transportado, depositado en un placer gigantesco todo esto.
Conversaba de esto después de esta visita con el colega Ramón Aranea, y él tenía muy clara esta foto. Yo no la tenía muy clara cuando estuvimos allá. Bueno, algunos datos útiles. Hacemos estadísticas generalmente, pero es re importante que nosotros tengamos claro que cuando hacemos estadísticas, nuestros datos en exploraciones, en general no estamos buscando ni la moda, ni la media, ni los promedios, sino que andamos buscando los outliers o andamos buscando una población más alta, como muestran estos gráficos. Eso es re importante porque nosotros buscamos valores que escapen de los valores de nuestro mismo paquete de muestras promedio. Eso es lo que buscamos. Y yo recomiendo siempre, traten los que se interesen de usar los valores Clark, porque a veces podemos tener una población de datos muy bonitas, pero estén todos extremadamente bajos. Y he visto eso también, que con datos que no señalan anomalía alguna, pero hay unos pequeños quiebres dentro de esos valores tan bajos que aparece como una posible anomalía. Otra cosa importante es el contexto del weathering. Aquí hay 4 láminas. Una lámina que muestra un depósito, el reticulado con denso, cualquier tipo de depósito. La línea que está acá es la línea de weathering, y nosotros nos podemos encontrar casos haciendo muestreo de suelo donde prácticamente esté aflorando el depósito, y bueno, eso es muy fácil. Y esta es la dispersión primaria y después una dispersión por el weathering. Pero también nos podemos encontrar casos en los cuales no aflora el depósito, pero sí es afectado por el weathering, y tenemos también la dispersión primaria y la secundaria del weathering, y las respuestas van a ser distintas que estas. Entonces, si en un mismo territorio nos encontramos con estas dos situaciones, las anomalías geoquímicas del sector 2 no necesariamente, y lo más probable es que no sean de los mismos tenores de las de acá, y eso es re importante que el geólogo lo tenga claro. Por eso siempre hay que mapear también, no solamente geoquímica. Bueno, el caso 3 muestra un depósito que ni siquiera es tocado por el weathering, solamente la dispersión primaria es tocada por el weathering, y eso va a tener, obviamente, una respuesta también distinta a las dos anteriores. Y está la cuarta, que no es afectado por el weathering ni el depósito, ni su dispersión primaria. Y probablemente aquí pasemos caminando sin darnos cuenta de lo que hay. Ahí hay otras técnicas que nos pueden servir, como geofísica y qué sé yo. Para los stream sediment, hay algunas preguntas iniciales que yo quisiera hacérmelas a mí mismo con ustedes. ¿Qué es una anomalía de cobre, oro, zinc, etcétera? ¿Qué es, digamos? ¿Qué valores espero? Y cuando es en suelo, cuando es en sedimento. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué significan 10 ppb de oro en sedimento? ¿Cuáles son los valores normales de cobre en las rocas? ¿En qué rocas? ¿Conocemos la geología regional, distrital del lugar donde estamos trabajando? ¿Está claro qué mapeo de material vamos a mostrar? Es decir, ¿cómo vamos a registrar nuestros datos? Son preguntas básicas que yo creo que todos nos hacemos. ¿Qué método de muestreo? Bueno, ¿qué debemos hacer antes de iniciar el programa de prospección geoquímica de sedimentos de quebradas, por ejemplo? Tenemos que tener claro los modelos de lo que buscamos, las concentraciones de mineral esperadas, las asociaciones minerales esperadas, del macro al micro, después explicaré un poquito en detalle eso, la geomorfología, la geología, geomorfología, el clima. Supongamos que estamos explorando pórfidos de cobre-oro. Es el modelo de lo que buscamos. Concentraciones de 1 gramo por tonelada y más de 100 millones de toneladas. Ese es nuestro target que nos dijo ahí el vicepresidente de negocios y el vicepresidente de exploraciones. Dijo, está bien, podemos encontrarlo. Asociaciones minerales esperadas, cobre-oro, magnetita, los pórfidos de cobre-oro, por lo menos los que yo conozco, la mayoría tienen un centro potásico con magnetita, cuarzo, feldespato, magnetita. Y del macro al micro, es decir, cómo se ven estas cosas al microscopio en el fondo. Y los pórfidos de cobre-oro, en un alto porcentaje, más del 90 o el 95% del oro está bajo 40 micrones. Es un oro muy fino. Es distinto de las típicas vetas epitermales que uno encuentra a veces oro grueso, qué sé yo. Entonces, son datos relevantes. Geomorfología, cuencas hidrográficas de 10 a 15 kilómetros cuadrados. Ese es el lugar donde vamos a trabajar, eso es lo que vamos a atacar. Y el clima, supongamos un clima tropical. Entonces, una cosa que nos interesa también saber es cómo se mueven estos elementos que voy a buscar químicos para mi prospección geoquímica.
en un clima tropical, intensa erosión, principalmente transporte en suspensión, material canalizado en quebradas y ríos, depositación de pesados en zonas de baja energía, cobre en solución, por ejemplo. ¿Qué técnica de muestreo de sedimento? Menos 80 malla, menos 150, menos 10, otra. Bueno, hagamos un poco de matemática. Primero supongamos que estamos en esta cuenca hidrográfica, tenemos un pórfido aflorando, que yo lo dibujé ahí, pero podría estar dibujado en cualquier lado de esta cuenca, y voy a tomar mi primera muestra de esta cuenca en la salida de la cuenca hidrográfica. La ley media dijimos que era de 1 gramo por un depósito entonces con exposición máxima superficial de 500 metros cuadrados, que sería ese afloramiento, en una cuenca de 20 kilómetros cuadrados. Entonces, la erosión media del año en un ambiente tropical la suponemos en 1 centímetro, cercano a 1 centímetro al año, 5 metros cúbicos de material erodado del porfio entonces al año, y de la cuenca de 20 kilómetros vamos a tener 200.000 metros cúbicos de material erodado total para la cuenca de 20 kilómetros. Entonces nuestra muestra va a traer la acumulación del entorno de este afloramiento de porfio, de la cuenca, más el poquito que va a aportar el porfio para este tremendo volumen. Entonces 5 metros cúbicos de porfio en 200.000 metros cúbicos de sedimento nos llevan a 5 partes de porfio con ley de oro de 1 gramo por tonelada en 200.000 partes de sedimento, es decir, 0,00005 partes de oro en 0,2 partes de nuestra muestra que colectaremos. Avancemos incorporando la densidad del oro, entonces al final llegamos que 5 ppb de oro es una anomalía. 5 ppb. Para una muestra de 2 kilogramos, 2.000 gramos tendríamos 0,0001 gramos, es decir, 0,01 miligramos de oro. Pensando en partículas de oro de 50 micrones, que dijimos que más o menos por ahí andan los tamaños en los pórfidos, ¿haríamos una malla menos 80 con un análisis de 50 gramos por ensayo fuego? Yo creo que no. Ahí está la técnica de Black, que nos permite trabajar con una muestra más grande, con material más fino, qué sé yo. Entonces, para nuestro ejemplo, menos 50 micrones es el tamaño que nos interesa. Entonces, mi muestra de terreno debe ser algo bajo 100 micrones. Evitaré las anomalías de oro de vetas con oro grueso, que nos pueden engañar, andamos buscando porfio. Luego, en laboratorio tamizaré bajo 75, 50, etc. ¿Cómo tomaré la muestra? Clima tropical, agua. Usamos algún floculante, entonces, para los finos, porque es muy difícil. Los que han trabajado en la selva saben que tomar una muestra de menos 100 mallas en una zona donde está todo con barro, sedimento, la muestra es difícil, se pegan los tamices, qué sé yo. Entonces, tomamos muestras con agua con barro en el fondo, en las quebradas, y usamos algún floculante para que se decanten los finos. Describimos los gruesos de la quebrada, por supuesto. Entonces, vamos al tema ahora. Yo he visto que a partir de los 70 las clásicas técnicas de exploración minera, observación visual en el campo principalmente, empezaron a ser modificadas por programas integrados de geología, geoquímica y geofísica. Nosotros llamamos eso 3G. En los años 2000 se incorpora con fuerza la geocronología, la cuarta G, digamos. Hasta el día de hoy la geoquímica, en mi opinión, la geoquímica de prospección es la técnica de exploración más exitosa en las primeras etapas de exploración hasta llegar al descubrimiento. Para diseñar un programa hay que definir área prospectiva, elemento target, decisión del tipo de depósito buscado, decisión del tipo de dispersión, selección de los elementos indicadores, selección del método de muestreo, patrón de muestreo de densidad, selección de la técnica analítica, integración de teoría y práctica, selección de datos a colectar, realizar un programa de orientación, súper importante. Seleccionar el método de interpretación de los datos, reevaluación en etapas posteriores. Una cartilla. Tenemos que tener una cartilla para la toma de datos in situ que incluye obviamente las coordenadas del proyecto, qué sé yo, pero el peso de la muestra, la dirección, el ancho de la quebrada, la dirección de flujo de la quebrada, el relieve, el carácter de la quebrada, si es moderada, está bien definida, si hubo algo de evidencia de contaminación, el tipo de banco, la textura de los sedimentos, hay reacción al ácido. Pueden tener un montón de datos adicionales los que pongo acá, pero es importante porque una anomalía en una quebrada gigantesca, con una pendiente más o menos subhorizontal, comparado con una quebrada con una pendiente muy alta y muy angosta la quebrada,
los valores que ustedes obtengan en la quebrada A y la quebrada B, siendo los mismos valores, 30 ppm de moli, pueden significar cosas muy distintas, no son comparables. Entonces es importante tener escrita la quebrada donde está la muestra. Tengo un ejemplo de un proyecto en Indonesia que fue un éxito basado en programas de exploración geoquímica. Estaba ubicado al noreste de Yakarta, en Indonesia, en la zona de Sumatra. El marco tectónico, bueno, la placa oceánica, la zona de acreción, el arco volcánico y el sistema de falla Sumatra, que es sería lo más importante. En esta campaña de exploración que se desarrolló acá hace décadas atrás, el trabajo de geoquímica BLEC fue muy importante. También se hizo después geofísica y geología, se perforaron sondajes. El descubrimiento creo que fue por ahí a fines de los 90 y tanto. Los yacimientos de oro están ubicados en el arco magmático occidental, en una secuencia volcano-sedimentaria del Mioceno. Los depósitos están muy próximos a una serie de fallas extensionales que están relacionadas con el sistema de falla Sumatra. No habían antecedentes de minería o prospección en el área. Bueno, no, tanto como que no había mucho, porque la verdad es que el Servicio Geológico Británico había hecho un programa por metales base y había tenido algunos resultados. Entonces, las anomalías de oro fueron descubiertas por primera vez durante un programa de muestreo de sedimentos de las quebradas. Yo entiendo que ese programa fue desarrollado por Normandy Exploration, pero no tengo la certeza, usando BLEC. Un seguimiento de las anomalías de oro, de anomalías de 10 a 14 ppb de oro, llevó a que este proyecto avanzara. Vamos a avanzar un poquito con esto. Las zonas de exploración, bueno, el sistema de falla Sumatra, propiedad minera que se constituyó en el área, el primer etapa de BLEC, algunas anomalías de más de 10 ppm, una follow-up donde se confirman algunas anomalías, especialmente en la zona de Martabe. Después se generan los drill target, que es las zonas donde se iban a perforar, y entre eso está la zona de Martabe, en donde están estos subsectores. Hay un programa después de sondajes, etapas de sondajes que se perforaron. Esto quiero destacarlo. En estas zonas tropicales, en Asia, la perforación es algo que los que conocen, los que han trabajado allá, más de algunos de los colegas que están conectados quizás conocen, pero los que no conocen, yo les quiero mostrar algo. Estas son plataformas de sondaje. Realmente son plataformas que quedan amarradas al borde de unos acantilados gigantescos. Esta es una caída de aguas y aquí hay una plataforma, acá hay otra. Se trabaja en helicóptero para mover materiales, para mover las máquinas de sondaje, para mover los turnos. Es decir, el metro de sondaje, no sé, fácil $2.000 el metro. Esta es una foto de un equipo de chilenos que visitaron. Ahí está Juan Carlos Toro Taylor y Vicente Irarrázaval. Esta es la plataforma de sondaje. Bueno, yo tomé las fotos, así que no salí en las fotos. Este programa fue exitoso. Hay un equipo trabajando en Asia en esos tiempos. ¿Dónde están hoy ellos? Bueno, ahí están. Hay una mina ahora ahí. PT Iron Code Resources, Martabe Gold Mine. Hasta fines del año 2004 se perforaron más de 390 pozos, resultando en la identificación de un recurso estimado a finales del 2004 de 40 millones de toneladas, con una ley de 2,3 gramos por tonelada de oro. Eso fue un éxito. Exploración y descubrimiento de Octedi, del éxito al fracaso. Quiero contarles esta historia. Octedi Mining fue una empresa competitiva en costos que producía concentrados de cobre y oro en Papúa Nueva Guinea. Empleó directamente unos 2.000 trabajadores, más del 95% fueron Papúa. El desarrollo de la mina tomó aproximadamente 8 años, con un costo de $1,5 millones casi de dólares. La producción de oro se inició en 1984 y la producción de concentrados de cobre en 1987. Era un depósito epitermal de high sulfidation, pero tenía zonas de baja sulfuración también por ahí. El descubrimiento. ¿Cómo se descubrió Octedi? Un programa de BLEC, creo que esto fue hace muchas décadas atrás, tomando muestras por las quebradas principales. Este es el río Fly, el que drena desde Octedi.
la primera muestra en la entrada del río Fly, cerca de la desembocadura, descubre una anomalía ya de oro y se hace un seguimiento en el cual hay muestras que no son muy buenas, pero las que están con algo de rojito son muestras anómalas buenas, y esta muestra que está al final es la que finalmente descubre Octedi. Fue un trabajo de exploración, prospección geoquímica exitoso, usando técnicas que normalmente son exitosas. ¿Cuál es la secuencia post-descubrimiento de Octedi? Aspectos ambientales, empiezan a ver los acontecimientos, de cómo van sucediendo las cosas, un estudio ambiental, un accidente y los resultados. Les voy a hablar un poco de estas cosas que fueron ocurriendo. Los aspectos ambientales que se consideraron: una pérdida de biodiversidad era posible, emisiones atmosféricas adversas también, había uso de energía, el efecto del calentamiento global, que ya en esa época se hablaba, la pérdida de atractivo estético de la Tierra, todas estas cosas se discutían, ruido excesivo, toxicidad y subproductos de residuos sólidos y de drenaje ácido de la mina. Pero, ¿qué es lo que aconteció? Que la empresa inició en la década del 80 el proyecto Octedi, una mina a cielo abierto de oro, cobre, en las montañas centrales, para una mina. La empresa minera negoció con los pobladores que apenas 30 años atrás no habían tenido contactos todavía con la civilización. A mí me tocó estar en lugares en Papua Nueva Guinea, en donde nos decían de que antes de que nosotros fuéramos para allá, ya había el presidente de la República había sacado un decreto que se prohibía el canibalismo. Nosotros siempre nos preguntábamos, ¿y la gente con la que nos topamos en la selva habrán leído el decreto del presidente de la República? Bueno, la empresa ofreció hospitales, escuelas, viviendas, salarios, muy por encima de la media de ese país. Crearon una ciudad, incluso la Tabuville. El estudio ambiental. El estudio de impacto social y ambiental enaltecía los impactos económicos positivos del país. El gobierno realizó algunas modificaciones a las leyes para favorecer a la minería. Recomendaciones ambientales incluían un tanque que evitaría las descargas de relave del río Fly, que es uno de los principales de ese país. Las aguas saldrían limpias hasta el río Fly. El accidente. Pocos años después, el dique se rompió, dejó caer miles de toneladas diarias de relave del río. Los relaves contaminaron el río Fly hasta su desembocadura, destruyendo bosques, afectando a más de 10.000 familias. La contaminación afectó la salud de las poblaciones costeras. Los botaderos con lastre piritoso han permitido la generación de aguas ácidas. Producto de las lluvias, estas soluciones también transitaron hacia el río Fly. Ustedes saben, pirita, agua, oxígeno. Bueno. Así quedó el río Fly después. El entorno del río Fly quedó así. ¿Cuál fue el problema? Aparentemente no se consideró que se construía un tranque relave en una zona montañosa en la que caen aproximadamente 10 metros de agua al año. ¿Ustedes han escuchado los reportes que tenemos en Chile? Los milímetros al año. Aquí son 10 metros de agua al año. Los estudios tampoco consideraron la alta actividad sísmica del área. La reducción de costos habrá sido el tema. ¿Por qué muestro este ejemplo? Porque un descubrimiento exitoso termina siendo un negocio minero catastrófico. La mina debió cerrar su operación en el año 2013. Creo que dentro de la formación nuestra de los geólogos, tenemos que también tener opinión respecto de lo que se hace con lo que ustedes, cuando descubren un depósito, la celebración obviamente es buena, pero también hay que aconsejar a los que vienen después, porque siempre hay geólogos también en los equipos de desarrollo y después de operaciones mineras. Un prospecto en Ecuador, para los que han trabajado en Ecuador, está cerca de Zamora, en la frontera con Perú, la cordillera del Cóndor. Para los que no conocen muy bien la zona, este es el límite el amarillo, el límite de Perú con Ecuador. Por aquí está Machala, centro más o menos turístico, bonito. Loja está acá. Loja está más o menos como a 70 kilómetros de la zona del proyecto. 70 kilómetros en realidad en línea recta. Zamora está como a 35. Pero la verdad es que, no sé, Manuel Plaza, que recuerdo, el colega estuvo trabajando hasta hace poco en Ecuador, debe saber de que uno tiene, esa es la distancia en línea recta, pero para llegar allá hay que darse unas vueltas largas por todos lados para poder llegar. Entonces, son viajes de horas. Un zoom, esta es la zona, está al sur de Chinapinza, que es una zona que fue explorada
con fuerza por TVX en el comienzo de los 2000 y antes incluso de los 2000. Raúl Cárdenas era uno de los geólogos con los que yo trabajé en esta zona, el proyecto El Cóndor, qué sé yo, Santa Bárbara. Y esta es la zona del Mirador, que tenía una anomalía geoquímica, que se las voy a mostrar acá. Esta es una imagen de la época, donde los puntos rojos son valores de oro analizados por ensayo fuego, que superaban 0,5 gramos por tonelada en sedimentos de quebrada. Y los verdes eran sobre 0,2. Bueno, había mucho más muestras, pero aquí están destacadas las muestras sobre 0,2. Se hizo un follow-up, difícil la zona de trabajar, se hizo un follow-up, se trató de mapear lo que se podía mapear. No encontramos evidencias de la fuente del oro, se hizo algunos perfiles geofísicos. Primera vez en mi vida que yo veo unos perfiles planos, los podías pintar azul, rojo, depende de la escala, pero era unicolor, no habían contrastes. Y recuerdo que la explicación que dimos fue, teníamos algunos afloramientos de intrusivo y probablemente todo el cerro era un intrusivo. Pero ¿de dónde venían entonces los valores de oro? La verdad que yo nunca pude elucidar resolver el tema, y terminé con algunas hipótesis un poco más bien históricas. Pensaba en la guardia personal de Atahualpa, que viajó hasta la zona de Ecuador, fue en esa dirección a buscar oro para salvar la vida de Atahualpa, y cuando pasaba mucho tiempo, yo siempre pensé cuando leía la historia de Latinoamérica que Atahualpa lo tomaron preso y a los 4 días habían llegado con el oro. No, fue un tiempo larguísimo. Cuando la guardia personal iba de regreso con oro, se enteraron de que Atahualpa ya estaba muerto, y quizás por ahí habría algún entierro, y esto era oro ya, pepas trabajadas, porque también vimos que no habían anomalías de otros elementos asociados a los epitermales, qué sé yo, que pudieran acompañar. Fue un fracaso. En Chile, con el Grupo de Exploraciones de América, se ha desarrollado un programa Paleoceno, que algunos ya lo deben conocer, se presentaron algunos proyectos en FEXMIN pasado. Yo voy a volver a los conceptos. Se buscó un gap de zonas sin mucha propiedad minera y donde se consideraba que tampoco había mucha exploración en el Paleoceno. Esta es una lámina de Perelló del 2014, donde está, digamos, la franja paleocena. Nos instalamos más o menos en la zona al norte de Relincho. Y esta es la franja que tiene más o menos 200 kilómetros en dirección nor-noreste, una franja que presentaba facilidades de acceso, porque los cambios climáticos cortaron caminos de acceso cuando hicimos el programa de trabajo. ¿Qué es lo que hicimos? En los 200 kilómetros que iban a ser estudiados, hicimos análisis Aster, estudios estructurales con información pública, evaluación de cartas geológicas, énfasis en instrucciones paleoceno, seno, revisión de minas, proyectos históricos, revisión de papers de congreso, revisión de tesis universitarias, planificación del programa Stream Sediment y estudio de propiedad minera. Ahí está el drenaje, las imágenes Aster acompañadas y el estudio de propiedad minera. Y hicimos programas de orientación, que lo que permite definir la posición óptima del muestreo, definir el tamaño de muestra, refracción del tamizaje, definir datos relevantes para la captura de la quebrada, geología de detritos, datos geométricos quebradas, ubicación de comunidades, por ejemplo, etc. Para este programa se usó una pistola de rayos X. Ahí está parte del equipo en campaña. Los Stream Sediment, los resultados del programa de la fase 1, en este sector que estoy mostrando acá, se tomaron más de 300 muestras que fueron detectadas, leídas con rayos X. Se detectaron 11 anomalías. La clasificación de anomalías consideró los accesos, comunidades en el área, propiedad minera, la actual y la histórica, para saber quiénes estuvieron, contexto regional, geológico, geología local, minas y proyectos. Bueno, de esos 11 finalmente pudimos constituir propiedad minera en 6 zonas, que las llamábamos en ese tiempo el Pórfido América, el Pórfido Angie, el Pórfido Bastet, Pórfido Cobre Mori, estructuras oro-plata también de EMA, Mafi un estrato ligado y Atenea un estrato ligado. Habíamos ido por Pórfido a todos, pero nos encontramos con sorpresas que en algunos sectores encontramos cosas distintas.
los trabajos con comunidades, estos son los territorios entregados, y aquí está el listado: las comunidades de Diego Almagro, Sinchi Guaira, Copiapó, Payote, Pastos Largos, Guaira Manta Tuxi, Río Jorquera. Las caritas felices muestran que teníamos buenas relaciones, y las que no tienen carita significan que no están involucradas en la zona donde nosotros íbamos a desarrollar trabajos de seguimiento. El proyecto Angie, 87 kilómetros al este de Copiapó, contexto geológico, franja Paleoceno. Dentro del contexto general, este es Angie, ahí está Copiapó. Geología 1 a 100.000, la franja del Eoceno, los intrusivos eocenos en rojo pálido, y el naranjo pálido, los intrusivos paleocenos, ¿ya? Y vamos adelante, hicimos un programa de orientación, aprovechamos la brecha hidrotermal Alfinayá con Marina Minera Carmen Bajo, que está aflorando acá. Es una zona de brecha con pirquineo, pero es una brecha hidrotermal con cuarzo, turmalina, óxidos de cobre, que nos sirvió para calibrar. Detectamos la mina y detectamos una anomalía más al norte. Entonces, ese es el que nos permitió el tipo de trabajo que íbamos a realizar. Molibdeno, lo mismo, también tenía anomalía de molibdeno, cobre molibdeno, y la anomalía más al norte también. Entonces, el target del norte fue nuestro target Angie, y en el target Angie hicimos un follow-up donde se hizo geología, geoquímica, geofísica IP y geocronología. Bueno, en el follow-up se detectan una zona lixiviada con hematitas, jarositas, vetillas de cuarzo, vetillas y vetas en el granito. Este es un granito paleozoico con vetillas. Y acá, al lado de acá, se ven unas zonas de jarosita, hematita, aquí rodados de turmalina que encontramos también, y vetillas de cuarzo jarosita. El mapa geológico, propiedad minera constituida, los box de matita son los de pardo, y los amarillos son los de jarosita. Esta es una zona lixiviada, tenemos un intrusivo de 41 millones de años, y un intrusivo que está atrapado aquí en una zona de falla que tiene 41 y 62 millones de años. Es decir, el Paleoceno y el Eoceno que generalmente buscamos. Desarrollamos después un muestreo de suelo y de regolito, dependiendo con qué nos encontrábamos. Esto nos entrega en la zona de alteración hidrotermal una anomalía de molibdeno y una anomalía de zinc como halo. La química de todos nuestros datos nos entrega que los elementos más anómalos son molibdeno, arsénico, bismuto, plata, oro, algo de escandio. Pero esos son todos nuestros datos, esa es la fase 1. Nosotros sabíamos que en la zona del pórfido dacítico de 62 millones de años es donde estaba el cuerpo, donde tenemos estas zonas de vetilla, qué sé yo. Entonces pusimos sobre el gráfico de todos nuestros promedios, ahora el promedio de las muestras involucradas en la zona del dacítico, y ahí aumenta el molibdeno, aumenta el arsénico, aumenta el bismuto, baja un poco la plata, el oro desaparece porque el oro está como vetillas y vetas aledañas, cercanas, digamos, al target, y baja el escandio, baja el cromo, pero aparece el cobre en la lista y aparece el wolframio en la lista. Entonces, el gráfico siguiente nos muestra, estos son los elementos que tenemos anómalos en el pórfido dacítico: molibdeno, arsénico, bismuto, wolframio, plata, cobre, renio. Si miramos estos esquemas de Halley, vemos que justamente esos elementos, molibdeno, wolframio, bismuto, siempre nos estamos moviendo en esta zona. Aquí están los valores promedio, 99, 100 ppm de moli en la media, arsénico 13, bismuto 0,6, 0,7, wolframio 5,5, es decir, tenemos target. Se hizo también geofísica, entonces perfiles de geofísica, cargabilidad, conductividad, la geoquímica de molibdeno, el halo de zinc, todos coinciden en el mismo lado, lo cual es querible, digamos. Respecto a América, voy a ir un poquito más rápido, está al norte de Vallenar, como a 50 kilómetros al norte del pórfido, se me olvidó el pórfido de Vallenar, el pórfido de Tec. Bueno,
La prospección geoquímica nos entregó algunas anomalías de cobre abiertas hacia acá y abiertas hacia allá, probablemente abiertas hacia Cerro Blanco, que está más o menos en el borde de la lámina, y también por el sur, el trabajo por el sur también entrega anomalías en este sector, por cobre, pero también entregó anomalías de molibdeno. La mayoría de las muestras de acá estaban bajo el límite de detección, pero aquí detecta 3 y 4 ppm, y lo mismo ocurre en el lado norte, en general bajo el límite de detección, pero aquí 3 y 5 ppm de molibdeno. Y en una quebrada, en un follow-up, encontramos valores más altos después del target, que les voy a mostrar después. En el follow-up encontramos un stockwork, encontramos zonas de brechas hidrotermales. Avancemos, voy a saltarme esta lámina. Esta lámina fue el primer croquis geológico que se hizo en el follow-up cuando nos encontramos con el stockwork. Brechas hidrotermales, que son estas que están en estos lados, pórfido de biotita, estos que están acá, y un pórfido mineralizado, que son estos donde se ve evidencia clara de mineralización, y andesita. Bueno, después de eso hicimos las líneas de suelo. Las líneas de suelo nos confirman una anomalía de cobre en este borde y una que queda abierta hacia el noreste, y una anomalía de molibdeno también en el mismo sector. Bueno, una figura con las zonas de Vetilla, Stoker en distintas áreas de América. ¿Ya? Proyecto Anastasia es un prospecto ahora proyecto de plata-oro. El año 2000 Normandy Exploration desarrolló un programa de exploración regional gigantesco, y este fue uno de los targets que aparecieron de varios targets que detectó Normandy. El año 2019 la empresa Anastasia Gold tomó el control de una propiedad minera acá, y en esta propiedad se mapearon vetas, al menos 5 vetas, hay varias más, pero en este sector los 5 vetas. Se hizo geoquímica de rock chip en las vetas, y los valores de plata están, los rojos son sobre 100 ppm hasta 1300, o sea, 1,3 kg de plata en los chuts de las vetas, y en el oro los valores rojos son los sobre 1 gramo hasta 8,9 gramos la más alta. Bueno, el sistema del mapeo de las vetas muestra que están en la parte alta del sistema, con texturas cristalinas de carbonato y texturas de calcedonia, moss y cristalinas también. Y la química principalmente está en la zona de arsénico, antimonio, mercurio, pero si miramos el gráfico Clark, que siempre ayuda, aquí están los valores más altos: antimonio, plata, arsénico, pero está plomo metido acá. El plomo generalmente está en la zona de los metales base. Ahí hay una incógnita que yo por lo menos no la tengo resuelta. Esta propiedad la está trabajando una empresa canadiense ahora, y ellos verán qué es lo que significa eso. Quiero mostrarles también que la geoquímica, el boom del litio que hay a nivel mundial ahora, con la electromovilidad, que es uno de los temas también de FXMIN, está llevando a que las compañías empiezan a mirar cómo conseguir proyectos de litio. Y esto aquí pretendo mostrarles algunas láminas del proyecto Soledad, que es litio en arcilla. Está ubicado al norte, noroeste de Quillagua, el borde del río Loa. La geología del área está en la propiedad minera que controlan. La geología del área, principalmente en la zona donde están los valores de litio, son depósitos aluviales, pleistoceno, gravas, arenas, limos, con intercalaciones de letras alimentadas en el fondo de los cruces de quebradas, abanicos, y la formación Soledad, que es exactamente esta, la formación Soledad, que lleva el nombre del proyecto. Además, es una sucesión compuesta por limonitas y areniscas con intercalaciones de toba, cenizas cementadas de forma selectiva, intensa, qué sé yo. Esto lo presento porque el tema que tenemos con el litio hoy en Chile nos muestra que las salmueras que se extraen y que se pretenden extraer en la alta cordillera están teniendo graves conflictos por temas ambientales. Estas cuencas antiguas, en donde lo que hay son arcillas y sedimentos muy antiguos, encontrar litio en esta zona es una tremenda gracia, digamos. Aquí está la geoquímica que se realizó el año 2007 buscando anomalías de uranio. Ese fue el origen de este programa, buscando anomalías de uranio, y en esa búsqueda de anomalías de uranio se llegó a que en el área habían
valores de uranio, pero también habrían valores de litio, estroncio, vanadio, sodio, arsénico incluso. Entonces, en la primera fase geoquímica se determinaron 3 zonas buenas de uranio, que son las zonas que están más o menos aquí, acá y acá. Entonces, producto de los valores de uranio se hizo una segunda fase que no sé si alcanzan a ver aquí, hay una densidad de muestras enorme ahí y una densidad de muestras enormes acá, y también acá. Eso fue porque el proyecto era un proyecto en la búsqueda de uranio. La verdad es que los resultados detectan uranio, que si bien es anómalo, no permiten configurar un cuerpo de alta ley de uranio. Un fracaso. También un fracaso haber tomado la decisión de haber hecho la malla de relleno solamente ahí, mirado desde la mirada de hoy, porque las leyes de litio de este proyecto en ese programa entregaron incluso valores cercanos a 0,1% de litio. Entonces, aquí están los contorneos de las leyes de litio, y en muchos sectores en donde habían valores de litio, algunos, no se hizo un relleno de malla porque el relleno de malla se hizo pensando en el uranio. Bueno, quiero hacer un resumen de un poco lo que hemos visto antes de terminar. El proyecto ANGI está ahora en asociación con comunidades indígenas Coya, una asociación, socios reales, y firmando una opción de compra con una junior para avanzar el proyecto. El proyecto América está en sociedad con inversiones chilenos para avanzar. Anastasia tiene una opción de compra con una empresa canadiense que está trabajando ya. Soledad está en busca de inversionistas. El proyecto de litio. Martabe es una mina en producción, como les mostré, de oro-plata, desde el año 2012. Mirador, no tengo información post el fracaso que tuvimos ahí, que además nunca entendimos muy bien por qué los datos que teníamos. Y Octevi está durmiendo en un valle destruido por nuestra irresponsabilidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aquiles. Gracias por las variadas y muy valiosas orientaciones y experiencias que nos has compartido en el día de hoy. Están llegando algunas preguntas. Tenemos en principio 15 minutos para recibir preguntas. Y en principio tenemos primero muchos agradecimientos por acá. Dice acá Richard Osorio, dice: veo que en una lámina presenta una tabla de valoración Eilge Vectors, PCA, para muestra de sedimentos. Me pregunto si tiene alguna sugerencia para el tratamiento de datos de SS, Stream Sediments, en ambientes tropicales, es decir, sugiere tener algún tratamiento diferenciado en base a algún parámetro, pH, EH, malla. Muchas gracias. Mira, Richard, en general yo prefiero partir por qué es lo que estoy buscando. En realidad la respuesta tiene que ver con qué estoy buscando. Si estoy buscando oro de sistemas de Porfio, si estoy buscando oro por sistemas epitermales, beta epitermales, donde lo más probable es que encuentre anomalías producidas por el oro grueso que es transportado en los sedimentos. Si estoy buscando cobre, entonces me cuesta dar una recomendación general. La única recomendación general que puedo dar es que pH siempre es un dato bienvenido, ¿ya? El pH en el agua siempre muestra que hay algún tipo de ácido que funcionó aguas arriba, y la malla, mira, yo trabajo a veces con malla 10, bajo 10 mallas, cuando necesito
buscar materiales gruesos que me puedan indicar algo, pero trabajo con mallas bajo 100 mallas, que es re difícil trabajar con mallas bajo 100 mallas para poder obtener la muestra en el terreno, cuando estoy buscando oro en depósitos tipo pórfido. Gracias, Aquiles. Una pregunta de Mario Valdés, fuera a agradecer, consulta, ¿hay datos publicados de los ejemplos que presentaste hoy? Mira, Mario, y yo creo que, yo creo que los proyectos que han sido presentados en FEXMIN, los proyectos de América, que son América y Angie, que están ahí, están públicos en el fondo. Y si quieres, si no los puedes conseguir, avísame y te los envío por correo. El proyecto, ese proyecto de litio, también entiendo que el dueño lo presentó en algún momento en FEXMIN, pero también tengo una copia que podría hacerla llegar del informe del proyecto, no una presentación. Y proyectos, los de afuera, Martave, hay información en la web respecto de Martave. Los trabajos que realizamos en Ecuador con TVX creo que no están públicos. Creo que la única manera de conseguir algo sería ir a CIDAR en la bolsa de Toronto, porque esa fue una junior y las juniors están obligados a publicar su información en la junior. Ahora hay una compañía que está trabajando en esta zona, no recuerdo el nombre, porque uno de los trabajos que hicimos allá fue en el proyecto Cóndor, y tengo entendido que el proyecto Cóndor fue uno de los que nosotros desarrollamos en esa época cuando buscamos Mirador, el fracaso, le digo. Aquiles, bueno, han llegado varios agradecimientos y felicitaciones. Reitero lo que decías tú, que varios de los trabajos que explicó acá Aquiles, él los presentó en la Feria de Exploración y Minas, en FEXMIN, y entonces ahí están las presentaciones para los que asistieron a FEXMIN, pueden todavía repasarlas, revisarlas, porque ellos tienen acceso a las presentaciones que se hicieron. No tengo por ahora otra pregunta. Lo que quisiera era comentarte y a ver qué opinas tú o qué me puedes orientar en relación a que los análisis químicos son una parte clave en todo este trabajo, ¿no? ¿Verdad? Porque si uno no tiene resultados confiables de los instrumentos que está usando o del procedimiento que está usando para hacer el análisis, entonces puede tener cometer muchos errores. Entonces, no sé si tú podrías darnos algunas recomendaciones, cómo hiciste en general, digamos, y qué recomiendas. Mira, Juan Carlos, en general yo recomiendo a la gente que trabaja conmigo que, más o menos parecido a lo que le contestaba adelante al colega, que veamos con qué es lo que estamos explorando, qué es lo que estamos haciendo. Porque cuando hablamos de metales base, dependiendo del presupuesto, nosotros hemos usado pistolas rayos X para metales base, para cobre, plomo, zinc, qué sé yo, ese tipo de cosas, por un tema de costos, porque nos autofinanciamos para esto. Pero ahora, digamos, en el pasado yo estuve involucrado en compañía. Pero si sacamos a un lado el tema del presupuesto, los metales base en general con un ICP óptico andan bastante bien, no para una exploración geoquímica, no para evaluar o hacer cálculo de recursos. Pero cuando ya nos metemos en temas de depósitos epitermales, con la presencia de oro, volátiles, siempre yo recomiendo análisis de masa. Pero creo que la mejor recomendación es que cuando hagan un programa conversen con el químico del laboratorio con el cual ustedes trabajan y conversen con él qué es lo que están buscando y qué quieren obtener.
Normalmente el químico les va a decir, mira, ¿sabes qué? Casi todos los gráficos que nosotros hacemos con lo de Clark tienen, por ejemplo, el potasio que está bajo los límites de Clark. Pero eso tiene que ver porque el ataque que se hace en el ICP es demasiado refractario al potasio. Entonces, el ICP no es bueno para potasio. ¿Ya? Si alguien piensa que con potasio puede detectar una zona de alteración potásica y hace ICP, lo más probable es que no le va a servir. Entonces, la conversación con el químico es la recomendación que yo les puedo dar a esta pregunta, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, esa parte es clave, digamos, trabajar con el laboratorio, con los químicos del laboratorio y explicar qué es lo que quiere uno obtener. Están llegando felicitaciones de varios colegas, conocidos, qué sé yo, así que no teniendo otra pregunta, vamos a dar por terminada entonces la exposición de hoy. Vamos a volver a agradecerte, Aquiles, por tu excelente presentación. Y les invitamos a la próxima reunión de Camino a FEXMIN 2023, el próximo mes, en diciembre, la cual se avisará pronto. También le invitamos a prepararse para FEXMIN 2023, la Feria de Exploración y Minas que realizaremos en Espacio Riesco, en El Salto, Santiago de Chile, los días 29, 30 y 31 de agosto de 2023. Finalmente, junto con volver a agradecer al expositor, Aquiles Alegría, agradecemos a Nedmin, que pone a disposición de nosotros su plataforma para que podamos llegar a ustedes vía internet. Muy buenas tardes. Nos vemos. Chao. Chao a todos. ¿Buscas información relevante para la toma de decisiones en minería? Nedmin es la primera red de profesionales de la minería y el principal ecosistema colaborativo del sector. Más de 8.000 usuarios y las más importantes compañías y proveedores del sector ya son parte. Inscríbete en nedmin.cl.